Efectivamente, es una fecha importante desde el punto de vista histórico de nuestra colonia y de todo lo que significó el desembarco, como vos bien has puntualizado. En realidad, debemos decir que para darle contexto a la importancia de la fecha hay que remontarse a unos siglos atrás, porque hay que entender que la colonización galesa o la emigración galesa no fue un proceso de 20 o 30 años. Podemos decir que desde el año 1600 y tanto ya había emigración desde Gales, desde Irlanda y desde Escocia. Acá estamos hablando de la emigración galesa. Porque las condiciones de vida en las Islas Británicas eran prácticamente insostenibles por varias razones. Recordemos también que allá por el año 50 de la era cristiana, 40 y pico de la era cristiana, Roma había invadido las Islas Británicas y los habitantes, los celtas, que hablaban el idioma britónico, ese era el idioma que hablaban ellos, el britónico, algunos se avinieron a llevarse bien con los romanos, otros, que son los que después se llamaron galeses, no lo hicieron así, se refugiaron en lo que hoy es precisamente el país de Gales, esa península que se proyecta sobre el Atlántico. Ese reducto de los galeses fue prácticamente inexpugnable para los romanos, a tal punto que el idioma galés no tiene tantas influencias del romano, del latín que hablaban los romanos. Allá por el año 700, Alta Edad Media se llama, más o menos, ese idioma britónico se fue desmembrando en 4 otros idiomas, uno de los cuales fue el camraeg, el galés, el otro fue el córnico, el otro fue el bretón y otro que no me acuerdo en este momento, que se generaron esos 4 idiomas. El bretón es bastante parecido al galés. Pero ese sería el aspecto de la base de toda la historia de lo galés. Con el tiempo, con los distintos reinos que había en Gales, hubo luchas internas, después se impusieron los reinos ingleses y generó las condiciones que son las que determinaron ya una emigración masiva a distintos puntos del globo, de la Tierra. Hay una película que se llama Cuán verde era mi valle, escrita sobre la base de un libro de Richard Llewellyn, que es un autor que nació en Londres pero siempre se consideró galés, y donde relata justamente la vida de una familia proletaria galesa de fines del otro siglo, con las penurias que sufrían, trabajando en las minas, explotados por los ingleses. Deciden los integrantes de la familia, los hijos de la familia, no me acuerdo cómo se llamaba el apellido de la familia en este momento, pero los distintos hermanos emigran. Una de ellas, la mujer, Anharat se llamaba, es un nombre típicamente galés, Anharat, se va a Sudáfrica. Otros hermanos se van a Estados Unidos, otros se van a Nueva Zelanda y otros se van a la India. ¿Por qué a la India? Porque la India era parte del imperio inglés, así que ahí estaban más o menos protegidos. Pero el eje de la cuestión acá es que en las condiciones en que vivían los galeses en Gales en aquel entonces, como le llamaban los latinos, le llamaban Cambria a Gales, de allí viene Cambrai, no les permitían practicar su religión. Tengamos en cuenta que el protestantismo había aparecido allá por 1500 y tantos, con la diversidad de formas de creer, la interpretación libre de la Biblia. Las condiciones de explotación en las minas, como hemos dicho, la revolución industrial que vino a poner el toque final en todo esto, las condiciones de vida eran prácticamente insostenibles y por eso es que había emigraciones hacia distintos puntos del mundo. En lo que nos interesa a nosotros, fundamentalmente, esto que llamamos colonia, acá nosotros decimos que estamos en la colonia, en galés existe nosotros le llamamos Aulatba a esto,
Eulatba es la colonia galesa esto y el valle. Eulatba es una palabra comprimida de Gladechva, que significa asentamiento inmigratorio. La palabra colonia puede sonar un poco antipático porque dice que un país viene a colonizar otro. En realidad, la palabra Eulatba es una creación de los galeses del valle inferior del Chubut para identificar esa forma de colonización, asentamiento, a venir a poblar y a progresar, pero sin ningún ánimo, digamos, de asentamiento de imperialismo ultramarino, ¿no? Como era típico del inglés, ¿no? Y esa palabra, el asentamiento ultramarino de posesión, de dominio que tenían los ingleses sobre tantos lugares del mundo, eso tiene otra denominación en galés que se llama Trevelingaeth. Eso sí es imperialismo, pero lo que vinieron los galeses acá era el Eulatba. Ellos le pusieron el nombre de Eulatba porque ni siquiera creo que existe en el diccionario la palabra Eulatba. ¿Vos sabés, Aluen, si existe Eulatba en el diccionario? No. Eulatba, porque la palabra es Eulatba. Y los galeses del valle inferior la comprimieron un poco. Y para ese asentamiento establecido entonces, bueno, ese asentamiento llegó el 28 de julio de 1865. Con todo el desafío que significaba haber salido 2 meses antes de Liverpool, 4 días a bordo del barco esperando para hacerse a la mar desde el 24 hasta el 28, término durante el cual falleció una criatura a bordo. Era como un anticipo de lo que podía ir ocurriendo, pobre gente, me imagino lo que debe haber sido eso. Recién hablábamos de Michael D. Jones, uno de los impulsores fundamentales había gente que no podía pagar el pasaje en ese momento, entonces le firmaban pagarés a Michael D. Jones por el importe, cosa que según se dice Michael D. Jones jamás lo pudo cobrar después, pero bueno, esas son cosas que cuenta la historia, ¿no? Y llegar el 28 de julio a las costas, ya el 26 habían avistado la costa, el 27 desembarcaron algunos, entre ellos Hugh Cartman, uno de los que a bordo era el que más peleaba porque yo quiero ser el primero en desembarcar. Y bueno, bajaron un barco con 6 personas a bordo, entre ellos él, bajó, se arrodilló en la playa, me lo imagino como Colón, una cosa así, ¿no? Para hacer una cosa de la que nos enseñaban en la escuela primaria. Y bueno, la enorme alegría después de 2 meses a bordo, donde había sido muy difícil la vida, tratándose de una nave que había sido acondicionada para algo para lo que no estaba ideada. Quienes podemos ver la maqueta del Mimosa aquí en el Molino, en el museo, vemos que no tiene ventanas para afuera, era todo cerrado. Hubo discusiones a bordo, las pasaron mal las mujeres solteras. Las mujeres solteras las pasaron mal las jóvenes, porque, bueno, y hubo que poner orden en ese tipo de cosas, además de otras cosas, ¿no? En el desembarco del 27 es cuando se bajan, llegan a tierra este grupo de 6 personas, entre ellos, como cuenta también la historia muy conocida de David Williams, uno de ellos, un joven que se perdió, caminó hacia las lomas y lo encontraron, no sé cuántos años después, 3 o 4 años después, encontraron los restos de él y se había muerto. Alguna historia dice que llevaba en sus bolsillos, en un papel con una especie de diario que llevaba una mujer de a bordo, llevaba la historia, un diario, y que se lo había dado él antes de desembarcar, y que eso fue lo que permitió identificarlo de alguna manera. Pero tratándose del único que se había perdido en esas circunstancias, a mí me parece que era muy fácil suponer que los restos que encontraban eran los de él, ¿no? ¿Quién estaba en la costa esperándolos? Lewis Jones y Edwin Kenrick Roberts. ¿Quién era Edwin? El papá de Derwell, el dueño de nuestro salón central. Edwin Kenrick Roberts era un galés que había emigrado cuando tenía 12 años a Gales con su familia. En realidad se llamaba Edwin Kenrick, el apellido de su padre era Kenrick, pero falleció don Kenrick en Estados Unidos y su mamá se casó con Roberts. Entonces él adoptó el apellido Roberts. Por eso Derwell Roberts en realidad debiera ser Derwell Kenrick. Son datos también de la historia, ¿no? Bueno,
Lo que podemos decir del desembarco, bueno, significa de alguna manera condensar esa historia que acabo de contar así a muy grandes rasgos en una fecha que, después de todo, las fechas en la historia tienen a veces la trascendencia de su contenido. En este caso hay un contenido muy especial para nosotros porque aquellas ilusiones, aquellos propósitos que animaban a los galeses de conservar la religión, el idioma y sus costumbres, en alguna medida el esfuerzo nuestro de cada día aquí, como estamos haciendo en este momento, reflejan que en la medida que podemos saldamos con ellos nuestra deuda de mantener esas costumbres y tradiciones. El Valle Inferior del Chubut y el Valle 16 de Octubre son los únicos dos lugares del mundo donde, de esos 300 años de migración galesa, son los únicos lugares donde se conservan, como es en este momento, se conservan las tradiciones y la cultura y el idioma galés, a punto tal que lo sabemos muy bien. La toponimia de la provincia del Chubut es muy particular. Hay arquitectura típicamente galesa, la gastronomía galesa. Bueno, nosotros somos responsables, orgullosos, por cierto, de estar en esa tarea en que estamos empeñados a través de la Asociación Galesa, la asociación nuestra, la de Esquel, la de Puerto Madryn, la de Trelew, la de Comodoro, que vamos manteniendo esto que le da a la provincia del Chubut esa particularidad de lo galés, a través de tantas cosas como le identifican como una cosa muy, muy especial. Gaiman, por ejemplo, es un pueblo donde hay gente que viene y que ha conocido Gales y le parece que está en un pueblito de Gales. Es una cosa así. Y aquí tenemos nuestras calles con nuestros carteles indicando los nombres galeses de distintos establecimientos, casas de té, con carteles que dicen abierto, cerrado, en fin. Eso es el resultado, o por lo menos el resultado de nuestro esfuerzo por, vuelvo a decirlo, saldar nuestra deuda con aquellos pioneros del 28 de julio de 1865. Randall, ¿qué significa tener el monumento al Mimosa en Trevelin para ustedes? El monumento al Mimosa, claro, es a donde vamos todos los años a mostrar nuestro homenaje a aquellos que en condiciones de tan tremendo sacrificio, lo vuelvo a decir, 2 meses a bordo de un barquito que tenía 40 metros de largo y 7 de ancho, nada más, 150 personas, no era nada fácil. Y ese es el barquito que trajo a los colonos de 1865, y un monumento que ha sido hecho por un inmigrante también, como era don Perkovich, era un picapedrero, y el lugar donde él daba forma a las piedras, las picaba, donde trabajaba para hacer ese monumento, está dentro del patio de lo que es el residencial Estefanía. Ahí adentro él tenía su lugar de picar las piedras. Y las piedras son, según tengo entendido, del lago Rosario, casi todas ellas, casi todas. Pero me han dicho que hay algunas, las más oscuras, lo he estado mirando yo, que han sido traídas de la provincia de Buenos Aires. ¿De qué lugar exactamente? No sé. Pero son cosas que me ha contado alguna gente que me merecen bastante confianza en las cosas que dicen, bastante confianza.